Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de magnetismo en medios materiales que habíamos arrancado sobre la última parte de la clase anterior. Hago un breve repaso de lo que vimos hasta ahora de este tema. Bueno, lo que habíamos dicho que en volumen de material podríamos pensar que estaba formado por pequeños volumencitos diferencial B. En cada uno de esos volumencitos puede haber un momento magnético dipolar delta M y definimos una cantidad llamada la magnetización, que es el momento magnético por unidad de volumen. Habíamos aprendido que este momento magnético genera campo magnético. Este momento magnético uno lo asocia a una espira por la cual circula una corriente, o sea, un conductor cerrado por el cual está circulando una corriente, y esa corriente entonces genera campo magnético. Sabemos qué tipo de campo genera ese momento magnético, y entonces si un medio está formado por una suma o una superposición de estos momentos, el campo magnético total va a ser el dado por la integral de todos esos campos magnéticos. Eso hicimos, sabíamos, la cuenta la hicimos a través del potencial vector, que es la cantidad de la cual uno puede derivar el campo magnético. El potencial vector de un momento dipolar es este que está escrito en la pantalla. Entonces, haciendo la suma o la integral de todos los momentos magnéticos distribuidos a lo largo del volumen de material, y utilizando algunas identidades matemáticas vectoriales y de los rotores y gradientes, etc., lo que llegamos a era que el potencial vector generado por esa distribución de momentos magnéticos se componía de dos partes, una parte en volumen y una parte en superficie, y reconocíamos entonces en esas dos partes el resultado de como corrientes equivalentes, que llamamos corrientes de magnetización. Había una corriente de magnetización en volumen que tenía que ver con el rotor de la magnetización, y una corriente de magnetización en superficie que tenía que ver con el producto vectorial o producto cruz de la magnetización con la normal externa al medio. Entonces después vimos algún ejemplo de interpretación de esas corrientes de magnetización. En este caso era solamente había corriente superficial en un cilindro que podría representar algún imán que tenga una magnetización M dada neta, y nos pensábamos como la superposición de estos pequeños momentos magnéticos dados por espiritas que lo que habíamos pensado que el origen de esas corrientes tenía que ver con los electrones circulando alrededor del núcleo en los átomos, y asociar eso con una espira, o pensar eso como una pequeña espira que entonces tiene momento magnético. Este modelo o esta idea de que los átomos tienen momento magnético fue explorada por varios de los científicos de los primeros tiempos del desarrollo de la electricidad y magnetismo, en un intento por encontrar un modelo para justificar cuál era la magnetización de un material. Hoy voy a mencionar brevemente ese tema, pero en realidad lo que se llegó fue que no fue posible explicar todas las propiedades de los medios magnéticos restringiéndose a la física clásica, y de hecho este fue otro de los lugares por donde, o sea, otro de los ámbitos de la física por donde se descubrió alguna inconsistencia entre los resultados experimentales y lo que los modelos predecían, y dio pie lugar a pensar en modificaciones en la física clásica y el origen de la física cuántica. Tal vez algo de eso ustedes vean
la materia física 4, que es una materia medio histórica, como histórica no porque la materia sea histórica en la carrera, sino porque ataca el tema de la física cuántica desde un punto de vista más bien histórico y da cuenta también, no solamente relato. Pero no siempre se menciona en esa materia, se habla de distintos ámbitos de la física en donde surgió la necesidad de cambiar la física clásica. Bueno, uno de ellos fue el tema de medios magnéticos, pero este tema no tiene tanta buena prensa y a veces no es uno de los que se exploran. Es un tema complicado. En el libro de Feynman, que yo recomiendo para leer siempre en todos los temas, y en particular en electricidad y magnetismo también, aunque encare el tema de electricidad y magnetismo de entrada con las ecuaciones de Maxwell, pero después vuelve a las ecuaciones que nosotros vimos. Bueno, allí dedica por lo menos 2 capítulos enteros al tema de medios magnéticos, a campos magnéticos medios materiales, y tira muchas cosas interesantes. Lo recomiendo para que lo lean como un complemento a lo que contamos aquí a lo que cuento yo en estas teorías, ¿no? Bien, bueno, entonces, resumiendo lo que llegamos a ver, existen estas corrientes de magnetización. Cuando un medio tiene una magnetización M mayúscula y uno puede calcular el campo magnético generado por esas corrientes de magnetización con las mismas técnicas que conocíamos antes, lo que aprendimos en las clases anteriores sobre cómo calcular campo magnético dadas las corrientes. Se puede intentar usar el teorema de Ampère si hay simetrías, y si no, habrá que hacer integración directa. Y para seguir ese camino, desarrollar ese camino de cálculo de campo magnético en medios materiales, bueno, tendría yo que conocer como dato cuál es la magnetización. Eso puede ocurrir en algunos materiales, que son los materiales que tienen magnetización permanente o dada, en donde M mayúscula es un dato, y entre esos encontramos a los imanes. El nombre más genérico de ese tipo de medios se llaman medios ferromagnéticos, y hay algún ejercicio en la guía que plantea ese tipo de problemas, es decir, dada la magnetización en un volumen o en alguna superficie o en lo que sea de algún geométrico de medio material, calcular entonces el campo magnético generado por esa magnetización a través de las corrientes de magnetización. Pero bueno, esta M no siempre es un dato, y en general uno de los problemas que uno se encuentra es que la magnetización depende del campo magnético que haya. Campo magnético que puede ser generado por alguna situación externa, por ejemplo una bobina muy grande que me genera un campo magnético, y después traigo un medio material a esa región donde tenía ese campo magnético. Bueno, ambas cosas se van a influenciar mutuamente. El campo magnético va a influenciar a la magnetización, la magnetización va a cambiar entonces el campo magnético, y uno tiene que resolver todo en conjunto. Entonces, eso es una situación análoga a lo que pasaba con la polarización y el campo eléctrico, y vimos que en ese caso, bueno, había un par de herramientas había distintas situaciones que podíamos considerar. Una muy general, que era la extensión en medios materiales del teorema de Gauss. ¿Por qué? Porque el teorema de Gauss es un teorema fuerte que nos puede servir para calcular campo eléctrico. Bueno, vimos cómo eso se extendía a medios materiales. Acá el análogo va a ser la extensión del teorema de Ampère, porque es el teorema de Ampère el que nos permite calcular el campo magnético. Entonces vamos a ver primero la extensión del teorema de Ampère a medios materiales. Y una vez que veamos eso, después vamos a seguir con algún tipo de medios materiales especiales, que son los lineales, para ver también qué relaciones hay entre los campos vectoriales en el caso de que un medio sea del tipo lineal. Es decir, que
que la respuesta del medio sea lineal o proporcional al campo aplicado. Bueno, entonces en cuanto al teorema de Ampère, la idea es la siguiente. Ahora sabemos que las corrientes, puede haber corrientes de dos tipos. Podría haber corrientes libres que yo tenía, por ejemplo, como dije en ese ejemplo del solenoide, en el que tengo algún arrollamiento de espiras y tengo una corriente circulando por esas espiras. Bueno, esa corriente que yo generé por algún otro medio, por alguna batería que me generó esa corriente, la voy a nombrar como corrientes libres. Pero si estoy dentro de un medio material o en la región adyacente, un medio cercano a un medio material, también pueden haber corrientes de magnetización, y entonces parte de la corriente también la vamos a incluir como lo que vimos recién, las corrientes de magnetización. Bueno, el teorema de Ampère lo que me dice es que el rotor en su versión diferencial, recordemos que estos teoremas tienen una versión diferencial y una integral. La versión diferencial lo que me dice es que el rotor del campo magnético es una constante que llamamos μ0 por la densidad de corriente. Si la corriente está compuesta por una parte por las corrientes libres y otra las de magnetización, escribimos eso explícitamente. Y entonces ahora lo que hacemos es usar por un lado que las corrientes de magnetización aprendimos que están dadas por el rotor del campo vectorial de magnetización, que está en mayúscula, y entonces lo que vamos a hacer es dejar las corrientes libres solas de un lado en este teorema de Ampère. Para eso pasamos primero dividiendo el μ0 y después restando la corriente de magnetización, nos queda esta ecuación, y acto seguido reemplazamos la corriente de magnetización por el rotor de M, y nos queda la resta de estos dos rotores. El rotor es una operación lineal en los campos vectoriales, así que podemos escribir todo como el rotor de B sobre μ0 menos M, igual a las corrientes libres. Bien, bueno, a este campo que aparece de este lado izquierdo es un campo auxiliar que vamos ahora a usar la letra H. Y lo que nos queda es que el rotor de este campo auxiliar H está dado por las corrientes libres. Es decir, esto sería una versión ahora del teorema de Ampère, pero en donde estamos incluyendo la posibilidad de que haya un medio material y ese medio material tenga una magnetización dada y entonces aparezcan estas corrientes. Pero como ven, en esta forma del teorema de Ampère, las corrientes de magnetización, digamos, quedan ocultas dentro de este H, ¿sí? Porque el H incluye al vector M, al campo vectorial M, y está definido de esta forma, pero su versión del teorema de Ampère no aparece en las corrientes de magnetización. Y como en general yo conozco las corrientes libres, es algo que me dan, bueno, esto me daría un camino para resolver un problema, primero calculando el campo H con las técnicas que conozco de Ampère, y después, una vez que tengo el campo H, obtener B. No termina de zafarme esto de la situación de que para eso necesito conocer M. O sea que esto funciona bien directo si conozco M, y de ahí puedo despejar B, que es mi último, lo que yo quiero, ¿no? El campo magnético B. A menos que conozca alguna relación que haya entre M y B o M y H, que es lo que vamos a ver que en realidad uno plantea, y de allí pueda despejar B. Pero bueno, en principio esto me da un camino o una forma de resolver el problema. Y bueno, más allá de eso, esto es un resultado que puedo suponer que es válido siempre. Esto tiene validez general. Recordemos también que si pasa esto en forma diferencial, la forma integral de este teorema de Ampère en medios materiales, lo que me dice es que la circulación del vector H está dada por las corrientes concatenadas que atraviesan una superficie apoyada en esa curva C cerrada, en esa curva cerrada C. Y en este caso no interviene ninguna constante, porque acá no había ninguna constante, me quedan directamente las corrientes libres.
Bueno, este campo vectorial H, yo lo estoy llamando H todo el tiempo porque es la forma que se lo suele llamar, aunque en algunos libros o contextos se lo ha llamado de distintas formas. Una forma de llamarlo es la intensidad magnética. No es para mí un nombre muy feliz porque intensidad es una cantidad escalar y este es un campo vectorial. Pero bueno, eso es un nombre histórico que tuvo, y otro nombre es, se lo ha llamado excitación magnética, nada, son distintos nombres, pero en los laboratorios muchas veces se lo suele llamar directamente campo H. Siempre se ha usado la letra H para ese campo, ¿no? Y como dije, es un campo auxiliar que es análogo al campo de desplazamiento D que habíamos visto para el tema de campo eléctrico y polarización. Bien. Bueno, acá está escrito esta frase que la remarco. Lo que nos dice esta versión del teorema de Ampère para medios materiales es que las fuentes del campo H están dadas por las corrientes libres. Así como había dicho antes, las corrientes de magnetización quedan enmascaradas adentro de la construcción del campo H. Bien, bueno, entonces ahora esto es de validez general, ¿sí? Vamos a considerar ahora un tipo de medios especiales y particulares que son los medios lineales, isótropos y homogéneos, donde hay una relación que se plantea, y esto es por razones históricas, así ocurrió, entre la magnetización y el campo H. ¿Sí? Esto no es completamente análogo a lo que se pasaba con campo eléctrico y polarización, porque así se planteaba una relación lineal entre polarización y campo eléctrico. Bueno, acá se plantea una relación lineal entre magnetización y campo magnético. Por supuesto, si hay relación lineal entre magnetización y campo H, perdón, eso dije más recién, entre magnetización y campo H, va a haber una relación también entre M y B y también entre H y B. ¿Esto por qué? Porque H y B están relacionados de esta forma lineal entre sí. Así que si M es lineal con H, como vamos a ver, también va a haber relaciones lineales entre M y B y entre H y B. Bueno, la relación lineal entre M y H está dada por una constante en los medios lineales isótropos y homogéneos que se la llama la susceptibilidad magnética. Xi sub M es esa cantidad que depende del medio, pero como dije, en estos medios es un único número. Si el medio no fuese isótropo, esta cantidad Xi sub M, o sea, esta cantidad de escalar, cambiaría por una matriz, por una relación de 9 números que dan cuenta de las distintas direcciones en el espacio, y el cambio en la forma que tiene M no sería lineal con H, ¿no? En ese caso, y paralela, digamos. Por otro lado, en los medios homogéneos, también se supone que esta Xi es una constante, o sea que vale lo mismo en todo el medio. Eso no siempre es así, es una aproximación, puede pasar en medios que esta cantidad dependa del punto que estoy mirando dentro del medio. Y nada, eso uno lo tiene que tener en cuenta, pero esta aproximación es válida fuertemente para la mayoría de las situaciones y sobre todo en todos los problemas que aparecen en la guía. ¿Y qué más? Bueno, como dije entonces, si M entonces es proporcional a H, como H es B mu 0 menos M, de ahí podemos despejar, por ejemplo, reemplazar acá M por Xi por H, y obtenemos una relación lineal entre B y H también, pasando ahora en mu 0 multiplicando, lo que me queda es que B es mu 0 por 1 más Xi sub M por H, y a esta cantidad mu 0 por 1 más Xi sub M la llamo mu. Y nos queda entonces que B y H están relacionados en forma lineal con una cantidad mu que se le llama la permeabilidad magnética. Bueno, fíjense que en ese caso también
puedo escribir M, si M vale psi por H, y H vale B sobre mu, me queda entonces que M es psi sub M dividido mu por B. O sea, psi sub M dividido mu 0 por 1 más psi sub M por B. O sea que M y B también son lineales, como habíamos dicho antes. Todos los campos vectoriales son lineales entre sí. En vacío, uno no tiene magnetización porque no hay ningún átomo en vacío y no hay momentos magnéticos en esos átomos. Recordemos de dónde venía esta magnetización, ¿no? Era el momento magnético por unidad de volumen dado un medio material. Bueno, en vacío no hay ningún medio material y entonces la xi esta vale 0. Y en ese caso, entonces, esta permeabilidad magnética toma el valor de mu 0, que por eso, cuando uno le introduce esta mu 0, que en realidad la introducimos a partir de la ley de Biot-Savart, se la llama la permeabilidad magnética del vacío. Si estoy en vacío, entonces la permeabilidad magnética valdrá mu 0. Si estoy en cualquier otro medio lineal, isótopo homogéneo, esta mu tendrá este valor, dado por la constante xi, o sea, son todas constantes. Que como dije, estas constantes, tanto xi o como consecuencia mu, dependen del medio material en el que estoy. Bueno, una interpretación o forma de ver las cosas también útil o interesante es hacer lo siguiente, es escribir o llamar al campo H como el campo en vacío dividido mu 0, ¿sí? Porque si está en vacío, mu vale mu 0. Y entonces, si H vale eso, M lo reemplazo ahí y me queda que es psi M por mu 0 por B en vacío. Eso significa que en un medio material en el cual estoy, en un medio material en donde mu no vale mu 0, sino que vale mu 0 por 1 más psi sub M, haciendo este reemplazo de que B es mu por H, me queda que el campo en un medio material lo puedo relacionar con el campo en vacío y mu la constante del medio. Esto está bueno y finalmente entonces me queda que el campo magnético en el medio material es proporcional al campo en el vacío y la constante proporcionalidad está dada por este 1 más psi sub m. O sea, esto es una forma de relacionar cómo cambia el campo en un medio material respecto del campo en el vacío si ese medio tiene una constante psi sub m dada. Bueno, en general lo que vamos a ver, los resultados experimentales permitieron ver esto, porque uno puede agarrar y medir el campo en el vacío y después medir el campo en un medio. Los resultados experimentales dieron que esta cantidad psi sub m es muy pequeña. Y entonces lo que se aprendió por cuestiones experimentales, que dije empíricas, es que el campo de los medios materiales difieren bastante poco de los campos en vacío. Sin embargo, pese a que esa diferencia es pequeña, esto puede dar lugar a efectos interesantes que ahora vamos a mencionar algunos de ellos. Y con aplicaciones tecnológicas. Bien, bueno, otra de las cosas que se observaron experimentalmente es que esta susceptibilidad magnética psi sub m tiene signo, ¿sí? A distinción o diferencia importante de lo que pasaba con la susceptibilidad eléctrica, la cual tenía siempre el signo positivo. Bueno, acá se comprobó que según sea el medio o el tipo de material, esta cantidad puede tener un signo y se los clasificó a los medios materiales en los que tienen susceptibilidad positiva y los que tienen susceptibilidad negativa. Entre los que tienen susceptibilidad positiva, acá hay una lista, están, por ejemplo, el oxígeno, el sodio, bueno, todos estos que están acá, el aluminio. Como ven, este valor es pequeño, ¿sí? Esta cantidad no tiene unidades, psi sub m, eso sale de mirar las unidades de magnetización y las unidades de H, que tienen que ser las mismas. Uno podría ver acá la definición de H, que las unidades de H son las mismas que las unidades de M, y entonces, por lo tanto,
psi sub m, que es la constante que media entre las dos cantidades, no puede tener unidades. Razón por la cual, por eso se usó siempre históricamente esta relación entre M y H y no entre M y B, porque M y B no tienen las mismas unidades, hay una diferencia dada por esta mu0 que tiene unidades. Bueno, entonces volviendo a esto, como decía, los valores para los distintos medios de la susceptibilidad magnética dieron resultados experimentales que tenían signo y que eran muy pequeñas. Bueno, acá está la lista de los medios con susceptibilidad positiva, y acá hay otra lista de algunos medios que tienen susceptibilidad magnética negativa. Y entre ellos, uno de los más importantes es el agua, teniendo en cuenta que el cuerpo humano tiene un alto porcentaje de agua, se podría decir que nosotros, como medio material, somos del tipo de los que tienen susceptibilidad negativa. Bueno, y los nombres que se le dieron fue a los medios con susceptibilidad positiva, se los llama medios paramagnéticos o materiales paramagnéticos, y a los con susceptibilidad negativa se los llamó medios diamagnéticos. Bueno, la consecuencia de tener distintos signos la susceptibilidad magnética lo que da es que la magnetización o el vector magnetización resulte paralelo o antiparalelo al campo, ¿no? Porque si uno recupera esta relación que teníamos en la página anterior, que nos decía que la magnetización era proporcional al campo magnético que había en el vacío, dado por esta constante xi sub m, bueno, si el signo de xi sub m es positivo, eso me da que la magnetización es paralela al campo que tenía en vacío, si no, me da que es antiparalela. ¿Sí? Entonces uno acá se pregunta de dónde... bueno, y otro resultado también, en donde influye la magnetización, es esto que también vimos en la página anterior, y es que el campo del medio material difiere del campo del vacío por esta cantidad 1 más xi sub m. ¿Sí? Que como dije, como xi sub m, como se ve en esta tabla, en general es pequeña, eso me da una pequeña variación del campo magnético, pero resulta que si el medio es paramagnético significa un pequeño incremento, y si el medio diamagnético me resulta una pequeña deficiencia respecto al campo invasivo. Bueno, lo que estaba diciendo entonces, nada, habíamos visto qué pasaba con un momento magnético ante la presencia de un campo magnético externo. Dijimos que la tendencia que tenía el momento ese magnético era alinearse con el campo magnético, por el efecto que había un torque. Sin embargo, acá pareciera que puede alinearse o puede antialinearse. En realidad, en este caso es un efecto colectivo, no de un solo momento magnético, y este efecto colectivo se da por que en un medio material hay muchos momentos magnéticos. Y entonces lo que se aprendió es que, y la idea es que, recordemos que lo que dijimos es que el origen de esos momentos magnéticos es el giro de los electrones alrededor del núcleo. Bueno, se aprendieron varias cosas. Una de ellas es que los electrones girando alrededor del núcleo tenían no solamente un momento magnético asociado a ese giro orbital alrededor del núcleo, sino también que podían girar sobre sí mismos o algo, digamos, análogo a eso, que se llama el spin del electrón. Y el modelo completo para poder entender, o sea, los intentos para poder entender el signo de la susceptibilidad, tuvieron que recurrir a cambios en la física clásica que no la podía aplicar. O sea, básicamente, solamente con argumentos de física clásica no se puede explicar el signo que tiene esta cantidad. Para eso hay que utilizar física cuántica. Esto entonces para nosotros, como esta materia no es física cuántica, lo vamos a tomar como un hecho empírico. Más aún, bueno, una de las cosas interesantes que se descubrieron estudiando el campo magnético en medios materiales es el fenómeno de la superconductividad.
se descubrió que hay medios que, si uno les va disminuyendo la temperatura y pasada una temperatura crítica, o sea, para temperaturas menores que esa temperatura crítica, el medio se volvía un conductor perfecto. En ese caso, si uno miraba el campo magnético en esos medios, se observaba un diamagnetismo perfecto. ¿Qué significa esto? Significa que la susceptibilidad magnética vale exactamente -1. Con lo cual, fíjense que entonces el resultado es que el campo en el medio material se anula, vale 0. En ese caso. Bueno, eso se lo llama el efecto Meissner. Efecto que, nada, acá dejo, hay un link para el que quiere chusmear un poco de esa situación. Y se da entonces que en ese caso es como que el medio material se comporta como, que el campo magnético en ese caso se comporta como en el caso de un conductor, que sabemos que adentro de los conductores el campo eléctrico vale 0, bueno, acá le pasa lo mismo al campo magnético, adentro del medio, en este caso de la superconductividad. Pero en general esto no va a ser así, cualquier medio va a tener internamente un campo magnético, no va a ser nulo porque, como vimos, esta psi sub m es chica, ¿no? Nominalmente. Bueno, acá hay otro link más abajo, voy a dejar de mover el cursor, algo que se estudió hace unos meses, relacionado con este tema de que las partículas, por ejemplo los electrones, tienen un momento magnético asociado, y eso les pasa también a las partículas fundamentales. Hace poco se descubrió algo sobre el muón, como dije, estas cosas, la última aplicación está en la mecánica cuántica. En la física cuántica no entra dentro de lo que uno puede. Entonces acá hay un link a esos experimentos con el muón, nuevos, recientes, que tienen que ver con eso. Cuando di la materia del cuatrimestre pasado, como justo se había hecho ese experimento, había sacado los resultados, lo mencioné porque tenía que ver con el momento magnético del muón, y justo estábamos hablando del momento magnético, así que por eso ahí quedó. Bien. Bueno, veamos alguna propiedad interesante respecto a este tema del paramagnetismo o diamagnetismo, que tiene que ver con la posibilidad de que los medios puedan ser atraídos o repelidos por una región donde, o por algo que genere un campo magnético, como podría ser el caso de un imán. Déjenme que me está molestando un ruidillo de el Slack de mi grupo. Ahí está. Lo hemos silenciado. Ahí está. Bueno, lo que estaba mencionando es un asunto interesante, que es cómo el signo de la susceptibilidad magnética influye de un material, digamos, influye cuando ese material está en presencia de algún campo externo que no sea uniforme. Si nosotros habíamos visto cuál es la influencia que tenía un campo magnético sobre un dipolo magnético, entonces una espiga con momento magnético, y vimos que la fuerza neta que sentía la espira iba a ser 0, y lo único que iba a aparecer es un torque que iba a tender a orientar la espira en la dirección del campo magnético. Bueno, esa cuenta la hicimos para el caso de un campo magnético uniforme. Uno puede extender esa cuenta para el caso de que el campo magnético no sea uniforme, y en ese caso lo que va a pasar es que la fuerza neta no va a ser 0 y va a estar dada por esta expresión. Momento magnético de la espira, producto escalar gradiente del campo magnético externo que está presente allí.
Si esto es, esta cuenta es parecida a la que uno tiene que hacer con campo eléctrico cuando hay un campo eléctrico no uniforme y tiene un dipolo y quiere saber cuál es la fuerza neta sobre ese dipolo en el campo eléctrico no uniforme. ¿Sí? Recuerden, acuérdense siempre que si el campo eléctrico es uniforme, la fuerza neta sobre el dipolo va a ser 0, pero si el campo eléctrico deja de ser uniforme, aparece una fuerza neta. Bueno, acá pasa algo parecido con el momento magnético y el campo magnético. Si el B no es uniforme, va a tener un gradiente y entonces esta fuerza va a dar distinto de 0. Si B es uniforme, acá este gradiente aplicado sobre B me va a terminar dando 0. Entonces, si hay un campo magnético que varía en el espacio, eso me puede producir una fuerza sobre algo que tenga una cierta magnetización. Entonces, imaginemos que tenemos dos tipos de materiales, uno que sea material diamagnético y otro paramagnético, y veamos para dónde apunta la fuerza en cada caso, según sea el campo magnético al cual yo le estoy presentando. Entonces, veamos primero el caso que está a la derecha. Supongamos que tenemos un campo magnético generado por este imán, que tiene un polo sur y un polo norte, lo que esto significa es que las líneas del campo magnético apuntan hacia abajo. Si es un imán, sabemos que las líneas están muy concentradas en el interior del imán y después se separan un poco, pero fundamentalmente este campo magnético no es uniforme, sino que se va expandiendo de esta forma, o sea, va variando en el espacio. Supongamos entonces que ahora tengo un medio material que es diamagnético, y ese medio es lo que pensamos en el modelo de la magnetización de ese medio, es que es como una gran espira, como una espira con una cierta corriente, que supongamos que esa corriente va en sentido antihorario, entonces me genera una magnetización M que apunta hacia arriba, y vengo y traigo a este material en presencia de este campo magnético. Bueno, según esta expresión que yo di acá, esto tendría que ejercer una fuerza sobre este momento magnético M, ¿no? O sobre este material que pensamos que tiene una magnetización M. La fuerza, si el campo magnético es de esta forma, el campo magnético, fíjense, disminuye a medida que yo me alejo del imán o se incrementa a medida que yo me acerco al imán, ¿no? O sea, básicamente, si me acerco al imán, el campo magnético es más intenso. Entonces, el gradiente de campo magnético va a apuntar, en este caso, hacia abajo. Por lo tanto, el producto escalar de M con el gradiente de campo magnético lo que me va a dar es una fuerza hacia abajo. Esto, hay otra forma de que lo puedo ver si no quiero usar esta expresión de M vector gradiente de B, que es algo que en realidad, como dije, no la demostré esta fórmula, y lo quiero hacer con las corrientes y con la fuerza de Lorentz. También lo podría hacer, o darme una idea de para dónde va a apuntar la fuerza con el siguiente argumento. Fíjense, si yo tengo esta corriente así, esta corriente me da un elemento de corriente, por ejemplo, sobre este lado, que apunta hacia adentro de la pantalla, IDL, y el campo magnético acá forma un cierto ángulo, B, y si hago la fuerza de Lorentz, que está dada por IDL, vector B, eso me va a dar un vector que apunta hacia abajo, hacia el centro como de este cono. Este F que está acá dibujado en verde. De este lado me va a dar entonces una fuerza que apunta hacia abajo, haciendo, como dije, el producto vectorial entre IDL y B. ¿Sí? Es un vector, no sé si se ven mis manos en la pantalla, pero no veo nada. ¿Dónde está la pantalla? Estoy apuntando el IVA hacia adentro acá, en donde está la espira. A ver si puedo hacer un dibujito mejor. Me quedó un verde, no sé por qué. El IDL va hacia allá y el B va hacia acá.
cuando haga I vector B, que es ir para acá, lo que me da es un vector hacia abajo, de este lado. Mientras que si ahora voy de este otro lado, la corriente sale hacia acá, el campo viene hacia acá, y si hago I vector B, me da un vector que apunta hacia acá. ¿Por qué quiero hacer, digamos, I vector B? Porque es la fuerza de Lorentz que ejerce el campo magnético sobre ese elemento de corriente. Entonces, sobre un elemento de corriente que está de este lado, la fuerza apunta hacia adentro. Sobre un elemento de corriente que está de este otro lado, la fuerza también apunta hacia adentro. Las componentes hacia adentro, digamos, perpendiculares a las piras, se compensan. Mientras que las componentes paralelas se suman y me dan una componente neta hacia abajo. Y lo mismo va a pasar con cualquier corriente, con cualquier elemento de corriente que ustedes dibujen. Siempre se van a compensar las componentes perpendiculares, lo que va a dar solamente es una componente neta de F hacia abajo. Y entonces, conclusión, la fuerza que va a sentir este material es hacia abajo. Bueno, claro, entonces, ¿qué cambia cuando el medio es paramagnético? Bueno, lo que cambia es que la magnetización es opuesta, o sea, cuando yo tengo, tengo un medio paramagnético y opuesta, en realidad me expresé mal. En el diamagnético la magnetización es opuesta al campo magnético, como está acá dibujado, ¿sí? O sea, traigo el material en presencia de un campo magnético y el medio diamagnético me genera una magnetización que apunta hacia el lado opuesto del campo magnético, como acá está dibujado. Lo cual se corresponde, y lo tendría que haber hecho de esta forma, contado de esta forma mejor. Se corresponde con una corriente antihoraria. Si ahora traigo un material paramagnético en presencia de un campo magnético, ese momento magnético se me va a alinear en el campo porque esa es la diferencia entre uno y otro. En el paramagnético se me alinea y en el diamagnético se me antialinea. Y si se me alinea, la corriente entonces es como va para el lado horario. Y si ahí sí vuelvo a hacer la cuenta de la fuerza I de L vector B, lo que va a pasar es que los signos de la fuerza me cambian, ¿no? Y lo que me resulta es una fuerza hacia arriba, neta, que hasta acá está ilustrada por este vector angular. O sea que en el caso del paramagnético, cuando lo traiga cerca de un imán, se va a ver atraído hacia ese imán. En cambio, en el caso del medio diamagnético, se va a ver repelido. ¿Sí? ¿Se entendió? Porque quizás fui un poco confuso. Pregúntenme cualquier cosa si algo no quedó comprendido. Sí, sí, se entendió. Perfecto. Bueno, entonces, nada, este fenómeno de que distintos medios se reaccionan de distinta forma ante un campo magnético no uniforme, puede servir, por ejemplo, para una aplicación interesante que se llama el tema que tiene que ver con lo que se llama la levitación magnética, que es la posibilidad de hacer levitar o flotar a un material utilizando campos magnéticos. O sea, si yo tengo un campo magnético muy intenso y que varía en el espacio, es clave en este ejemplo que yo di que el campo magnético varíe en el espacio, y supóngase que yo invierto este dibujo que está acá, o sea, pongo el imán abajo y traigo el material diamagnético, o sea, lo doy vuelta, ¿no? Lo giro así. Y tengo un imán cuyo polo norte apunta hacia arriba, o sea, las líneas de campo van al revés de las que están dibujadas acá, o sea, doy vuelta al dibujo y traigo ese medio diamagnético en presencia de ese imán muy intenso. Ese
la fuerza de repulsión en este caso lo que me va a hacer es una fuerza hacia arriba que podría contrarrestar, o podría intentar que contrarreste el peso propio que tiene un material, o sea, la fuerza gravitatoria. De esa forma, por un efecto puramente magnético, logro hacer aparecer una fuerza que me lo hace flotar al material. Bueno, eso existe, se puede hacer, hacen falta campos magnéticos intensos y sobre todo que varíen en una distancia muy pequeña para que tengan un gradiente muy fuerte y poder hacer compensar el efecto gravitatorio. Acá hay una cuentita hecha de cuánto sería un campo magnético típico que se necesita y en qué distancia para que varíe, con el ejemplo siguiente en el que comparo la fuerza esta magnética que acabamos de aprender, que tendría esta expresión, con la fuerza gravitatoria. Entonces supongamos que tengo una cantidad de material cuya masa es m sub ρ, la llamo la masa, y tiene una magnetización m. Supongamos que ese pedacito de material tiene un cierto volumen B, y entonces lo que digo es que el momento magnético va a estar dado por la magnetización por ese volumen B. Recordemos que magnetización es momento magnético por unidad de volumen. Y usando lo que aprendimos recién sobre medios materiales, lo que decimos es que la magnetización es proporcional a H, que es psi por H, y además recordamos que también H es proporcional a B, utilizando entonces esta expresión que escribo H como B sobre mu 0, entonces lo que me queda es que psi por H por B, el volumen de material, esta B caligráfica es el volumen de material, remarco eso, me queda psi m sobre mu 0 por B por la B caligráfica del volumen de material, mientras que la masa está dada por la densidad del material por el volumen, también el mismo volumen de material. Entonces comparo estas dos fuerzas, comparo las dos fuerzas, ¿no? Entonces reemplazo m por toda esta expresión de acá, y lo que tengo que comparar es este producto psi m mu 0 B gradiente de B con esta otra fuerza gravitatoria que es masa por gravedad. Acá, bueno, eso está acá abajo, pero digo, y bueno, una primera cosa que digo es que B gradiente de B lo escribo como el gradiente de B al cuadrado dividido 2. Es un truco habitual que uno tiene cuando hace B algo por la derivada de algo. Lo puede escribir como la derivada del cuadrado de ese algo. Entonces, para comparar una cosa con otra, lo que veo es que tiene que pasar que este gradiente de B cuadrado tiene que ser mayor que esta combinación de constantes, que tienen que ver con la susceptibilidad del medio material, la densidad de ese medio, porque esta es la densidad de masa, y la gravedad y dos constantes, la gravedad y la permeabilidad del vacío. Pero usando un medio, bueno, además sabemos que por los signos, eso podría pasar en un medio diamagnético. Usando un valor típico de un medio diamagnético que es del orden de 10 a menos 5 y una densidad de material de 1 gramo sobre centímetro cúbico, lo que me daría es que necesitaría un gradiente de campo magnético del orden de 1000 teslas, de campo magnético al cuadrado, del orden de 1000 teslas cuadrado por metro. Si yo quiero hacerlo evitar, aunque sea 10 centímetros, a algún material, lo que necesitaría es un campo de 10 teslas. Fíjense que si yo lo quiero hacer evitar una distancia mayor, esto empeora aún más, o sea, es mucho más difícil, necesito un campo mucho más intenso, porque acá el gradiente aparece como dividido. El gradiente lo asocio como 1 sobre L, ¿no? Esta es una cosa típica que hacemos siempre los físicos. Si tengo algo que varía en una cierta longitud, L, el gradiente de esa cantidad lo asocio como 1 sobre L. O sea que esto me hace que el campo magnético necesite que yo sea muy intenso. Bueno, si quiero solamente hacerlo evitar 10 centímetros, necesito un campo ya bastante intenso de 10 teslas. Esto sale de suponer que el medio tiene esta densidad, ¿no? Si la densidad del material fuese mucho más grande, encima necesitaría un campo magnético más intenso aún. Bueno, y esto me remito otra vez a algo que yo había contado cuando vimos campos magnéticos típicos en distintas situaciones, y después les conté algunos récords de campos magnéticos en laboratorio.
y uno de ellos que mencioné era el caso de un campo magnético que se hizo en un laboratorio muy intenso de 10 Tesla para hacer levitar a una pobre ranita, basándose en esta idea que yo le conté acá muy someramente, ¿no? Muy aproximadamente, pero para hacer levitar a la ranita entonces tuvieron que generar un campo de 10 Tesla. Esto lo hizo, acá tengo un link al video ese, voy a subir a la página, una página que cuenta. Se me activó ahí una propaganda, pero nada, la historia es que en este laboratorio, este investigador se ganó un premio de estos Nobel bizarros por hacer levitar a esta ranita pobre, pero es un efecto real. Así se la ve a la ranita levitando. ¿Por qué o sea, ¿dónde está el diamagnetismo acá? El diamagnetismo está en que la rana tiene una gran proporción de su cuerpo es agua. Lo mismo que nosotros. ¿Sí? El cuerpo humano también tiene... Se me fue todo... No, hice un lío bárbaro. Volví a la clase incorrecta, acá está. El cuerpo humano también tiene un alto porcentaje de agua, entonces también nosotros, desde el punto de vista de medios materiales, somos diamagnéticos y también podríamos hacer, se nos podría hacer levitar basándonos en esta técnica. O sea, repito, como es la idea es tener un campo magnético suficientemente intenso que varíe en una cierta distancia, o sea, es importante que haya variación de campo magnético, no solamente intensidad, y por el efecto del diamagnetismo hacernos generar una fuerza que se oponga a la gravitatoria. Bueno, acá les quería dejar o que veamos, porque estamos igual con tiempo para hacerlo, un link a un video de un investigador que se llama Germán Dima, que estaba, que fue un estudiante, como ustedes, y estudiante de doctorado del Departamento de Física, que se dedicó a hacer charlas de divulgación, que están muy buenas, en una reunión anual. Este año la tuvieron que hacer en forma online, por supuesto, que se llama Contraposible. Y una de las charlas que la dio él, Germán, que es así divertido, se refiere a este superhéroe, que en realidad es villano, que se llama Magneto, en un título que para esos tiempos estaba en boga, otro Magneto, fue alusivo y se llamó El poder de Magneto, donde habla de este tema de magnetismo, de diamagnetismo, y nada, creo que vale la pena mirarlo. Vamos a bajar un poco el volumen. Ahora sí, en la siguiente charla la va a dar un físico que va a hablar de la física de los superhéroes. ¿Cuántos de ustedes se preguntaron alguna vez cuál es la física que hay detrás de la velocidad de Flash, la fuerza de Superman? En este caso, Germán Dima nos va a hablar de la física de Magneto. Un aplauso muy grande para él. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al ciclo de charlas La física de los superhéroes. Esto es una presentación en la cual nos hacemos preguntas sobre sucesos que ocurren en las historietas, en los cómics, y vamos a tratar de ver dónde está la física de esas cosas. Más aún, vamos a apostar el doble. Y vamos a decir, bueno, estas cosas que ocurren, estos fenómenos, ¿se pueden hacer en la vida real? Y así poder decir, bueno, hasta acá hay ciencia en los cómics, en las historietas, y hasta acá hay fantasía, con chamullo. Bien, entonces arrancamos formalmente presentando
a uno de los más grandes íconos del género, que son los X-Men, ¿sí? Son los hombres con extra habilidades. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es un cómic que nació en 1963, en el cual plantea un universo en donde hay humanos que hacen computaciones genéticas y adquieren superpoderes. ¿Los conocen los X-Men? Muy bien. Al tener estos mutantes, estos personajes con superpoderes, hay un abanico impresionante de tipos. O sea, hay gente que puede volar, transportarse, tener los ojos, y la lista sigue. Y uno de estos es de quien vamos a estar hablando en esta charla, y es de Magneto. Magneto sí lo conocen, ¿no? Muy bien. Entonces, hagamos una pequeña ficha técnica de quién es este personaje. Magneto es un personaje bastante importante en la saga de los X-Men, ya que es el primer villano que aparece. Es el número 1 y sigue apareciendo a día de hoy. Su nombre real, por así decirlo, es Eric Fleischer, y su superpoder es la habilidad de manipular y generar campos magnéticos a luz. Y parece que Magneto tuvo suerte, porque ligó dos poderes en uno, ya que también puede volar y levitar. O sea, básicamente, lo que puede hacer Magneto se puede resumir así, ¿no? Lo tenemos a Magneto ahí y puede levitar, mover objetos a distancia y arrojarlos. Y se ríe, ¿no? Porque Magneto es malo, recordemos eso. Bueno, vamos a ver un poco más de los poderes de Magneto en acción. ¿Se ven los videos, verdad? Sí, bien. Entonces yo se los relato porque no tiene audio. Entonces, tenemos a Magneto que está dirigiendo el tránsito, no quiere decir eso, y fíjense que detecta que este auto va levemente por arriba de la velocidad permitida, y le pide amablemente que se retire de la ruta, ¿sí? Vamos a ver desde otro ángulo acá, también, ¿no? Bueno, acá hay dos autos en la bicisenda, así que también les pide que se retiren. Acá hay alguien sin cinturón de seguridad, miren lo que ocurre. Mal ahí. Y el Scania tenía la célula verde vencida, así que también le pide que se vaya. Y Magneto le pide documentos al acoplado. Es un crack el tipo. Bien, todo con sus poderes, ¿no? Bueno, acá en la siguiente viñeta lo vemos rodeado de un campo de fuerza que hace que no quede hecho como un queso gruyère, ¿no? Porque están disparando y Magneto con sus poderes deflecta, desvía las balas. Acá en la otra viñeta lo vemos rompiendo lo que parece ser la puerta de una caja de seguridad de un banco, ¿no? Recordemos que Magneto es malo y tiene que robar bancos para ganarse el pan de cada día. Bien, y en el último video lo vemos que, bueno, que cobró el aguinaldo y está remodelando la cocina. Yo también lo dije, pero hizo un curso de decoración de interiores. Vemos que está cambiando los paneles del lugar. Para mí quedan iguales, pero bueno, yo confío en Magneto. Fíjense con qué gracia hace las cosas, ¿no? Levita, cambia las cosas de lugar y desciende con gentileza, ¿no? Like a boss. Muy bien. Entonces, básicamente, uno diría, bueno, pero los poderes de Magneto es un imán, ¿no? O sea, todas las cosas que estuvimos viendo se pueden recrear con imanes. Bueno, yo agarro un imán muy grande y saco un auto de la ruta, y saco varios imanes, puedo lograr deformar objetos. Bueno, ¿y qué otros objetos conocemos nosotros en la vida real que generen campos magnéticos como el imán? Bueno, el imán ya está súper estudiado, se conoce muy bien, genera campos magnéticos, y uno podría preguntarse, bueno, ¿cuáles otros? Por ejemplo, los cables. ¿Sí? Si uno agarra un cable y le hace pasar una corriente que dependa del tiempo, una corriente alterna, se genera automáticamente un campo magnético alrededor. ¿Sí? Cuando vamos caminando por la calle, todos los cables que vienen por la ciudad tienen todos alrededor un campo magnético. Y tenemos la Tierra, ¿no? La Tierra también tiene un campo magnético que es el responsable de que todas las brújulas apunten para el norte. Y uno se pone a jugar, ¿no? Con el imán, con la brújula, pero sabe que las cosas no vuelan, salvo que las tire por la ventana. Pero bueno, no es culpa del campo magnético. Entonces, ¿por qué vuela Magneto? Bueno, yo diría quizás un traje especial, ¿no? Quizás como él controla cosas metálicas, es un traje metálico y se autoeleva. O quizás menos debujado, quizás tiene las suelas de metal. Y bueno, y hará un poco de equilibrio y se levanta con la suela. Bien. Para los que seguimos los cómics, sabemos que Magneto puede volar en paños menores, ¿sí? No necesita de un traje especial, no necesita estar rodeado de metales, siempre está en la tierra. ¿Cómo lo hace? Bueno, para eso hay que estudiar un poco cómo interactúan los materiales frente a estos campos magnéticos. Y la física separa los materiales en tres tipos, ¿sí? El primero, que son los ferromagnéticos, que son los materiales que uno siempre se divierte con el imán, ¿sí? Con el hierro y las aleaciones. Yo tengo acá hierro, ¿sí? Bien. Entonces, agarro un hierro y agarro mi generador de campo magnético. Pero y hay otros materiales
Por ejemplo, los paramagnéticos. Los paramagnéticos, como el aire, son materiales que responden muy débilmente a los campos magnéticos, de 100 a 1000 veces menos, ¿no? Si yo agarro mi generador de campo magnético, claro, no traigo al aire, ¿no? Eso es porque el aire siente muy poco el campo magnético que genera mi imán. Genera un imán más grande, o mejor dicho, más potente. Y finalmente, están los diamagnéticos, que estos materiales como el agua, el carbono, ¿sí?, responden también muy débilmente y tienen la propiedad de que, sin importar cómo yo ponga el campo, siempre se van a sentir, se van a alejar del campo, ¿no? Si yo intento mover la botella de agua, así hago trampa, ¿no? Pero si yo lo intento mover con mi campo magnético, no lo voy a lograr porque el agua siente poco interacción del campo magnético. Los humanos somos mayoritariamente diamagnéticos, ¿no? Somos carbono y agua. Y mientras que parece que las cosas que puede controlar el magneto son ferromagnéticas. Entonces, ¿por qué vuela? Bueno, la clave está acá, ¿no? Que los diamagnéticos responden débilmente ante campos magnéticos. Yo necesitaría un campo más intenso, más fuerte, y con eso soluciono las cosas. Y la otra cuestión es que los diamagnéticos siempre se repelen. Entonces uno podría decir lo siguiente: yo tengo un magneto, y magneto va a generar un campo magnético con sus poderes. ¿Sí? En física, los campos magnéticos se escriben con la letra B larga. Al principio no va a pasar nada, pero el magneto se va a concentrar, lo va a hacer cada vez más intenso, cada vez más fuerte el campo magnético, y él va a sentir una fuerza que se opone al campo, o sea, una fuerza para arriba. Eventualmente esa fuerza va a ser suficiente para que, ¡ups!, vuele. O sea que en todo momento, magneto va a sentir dos fuerzas. La fuerza que sentimos todos nosotros ahora, que es la fuerza del peso, y la fuerza que está en la misma dirección, pero en sentido contrario, que es la fuerza magnética. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cuánto tiene que ser este campo magnético para que la fuerza magnética le gane a la gravedad? O en otras palabras, ¿cuántos imanes tengo que poner yo en mi pieza para que cuando abra la puerta me quede limitando en mi cuarto? Y eso es fácil de calcular, porque la fuerza de gravedad es simplemente la multiplicación de la masa de magneto por la aceleración gravitatoria. Y la fuerza magnética, que es un poco más complicada, pero tiene que ver con la masa de magneto, este campo magnético que uno no conoce, dividido la altura del magneto. Uno pone en internet cuánto pesa el magneto, cuánto mide el magneto, ya hace preguntas, y obtiene la mayoría de los datos que están acá. Pone los datos, resuelve las cosas, y obtiene que el campo magnético que necesita el magneto para poder volar es de 70 teslas. La unidad que se usa para medir campos magnéticos es el tesla. 70 teslas. ¿Qué sé yo? No sé, un metro es una cosa así, un segundo es algo muy corto, y un kilo son 4 tomates. Es decir, ¿qué sé yo cuánto es un tesla? Será mucho, cuánto tiene, ¿no? Bueno, hagamos un par de ejemplos de magnitudes de campo magnético para ver qué onda. El campo magnético terrestre depende de la latitud, depende de la longitud, pero en promedio es de 0,00005 teslas. ¿Sí? Y aún así, este campo magnético obliga a todas las brújulas del mundo a apuntar al norte. Un imán de heladera, depende de la forma, depende del grosor, pero en promedio tiene un campo magnético de 0,005 teslas. ¿Sí? Y aún así, vos lo ponés en la heladera y te queda el viernes para pedir helado en Fredo. Un resonador magnético, esos hospitales que te dicen sacate las cosas metálicas, te ponen, te sacan enseguida, y qué sé yo, qué sé cuánto, opera en un rango de 1,5 a 3 teslas. En 1999, un grupo de científicos logró hacer levitar a una ranita. Con este concepto, agarraron un campo magnético, soltaron una ranita, la filmaron desde arriba y usaron un campo de 13 teslas. 13 teslas para hacer levitar una ranita, y para que vean que no le estoy chamullando, acá está el video de la ranita, y ahí está el magneto que se ríe, ¿no? Qué cosa. Bien, bueno. El mayor campo magnético continuo generado por el hombre, el del récord Guinness, ¿sí?, fue creado en el año 2000 y fue de 45 teslas. Fue lo máximo que alcanzó el hombre. Magneto necesita 70. ¿Se podrá volar con magnetismo? Me suena que no. Y no solo porque no está la tecnología, sino, ¿qué pasa con la salud? Bueno, nadie lo sabe porque nadie se metió en un campo tan grande, pero se han hecho estudios de lo que te puede pasar por estar en campos magnéticos altos. Y las cosas no son buenas. Lo primero es que cuando vos te movés en un campo magnético, se empiezan a generar corrientes eléctricas.
sea, Magneto volaría electrificado. Hasta ahí no pasa nada. El tema es cuando esas corrientes empiezan a afectar a los músculos. Es decir, Magneto tendría tics nerviosos. Imagínense a Magneto, ¿no? Terrible, terrible. Pero supongamos que no, que Magneto se la banca y vuela así. Bueno, él estaría pestañeando en algún momento, o tragando, o sea, que sus párpados y su lengua se estarían moviendo. También se estudió eso te genera que empiezas a ver luces de colores y pérdida del gusto. Bueno, supongamos que Magneto se banca todo eso. Bueno, ¿qué pasa con el corazón? Ah, eso no lo puede detener. Bueno, sí lo puede, pero no vi para contarlo. Bueno, eso también afecta parte del ciclo del corazón, en especial una parte que se llama la onda T. Y también está el tema de las componentes ferromagnéticas, porque uno tiene hierro en la sangre, no es carbono y agua. O sea, cuando Magneto se baña en 70 teslas, inmediatamente se le va todo el hierro en la sangre, sin contar que el tipo está vestido. O sea, chau hebillo cinturón, chau casco, se le caen los pantalones y el tipo se tiene que quedar así duro para no tener tics. Tremendo, ¿no? Bueno, al menos está viendo el colesterol. Bien. Una buena. Entonces, Magneto tiene la capacidad de generar y manipular campos magnéticos a gusto. ¿Ya? De la forma que más le gusta. Y puede volar. Volar no es un superpoder aparte. Él vuela gracias a que se baña en un campo magnético de 70 teslas. Lo cual es una barrabasada, ¿sí? No hemos llegado ni ahí a generar campos magnéticos tan grandes. Y aunque pudiéramos hacerlo, ¿sí? Los efectos en la salud de uno, mutante o no, serían catastróficos. Pero en los videos que vimos y en las series, vemos al tipo volando lo más pancho, ¿no? Es como que él es inmune a todos estos efectos adversos que estuvimos viendo. ¿Por qué será? Bueno, porque es un cómic, ¿no? O sea, no nos calentemos, es un cómic, ¿no? Pobre Magneto, dejémoslo ahí. Bueno, y con esto concluye mi charla. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, volvemos aquí a la clase luego de este largo recreo. Después de haber visto todo el video de Germán, que me parecía que estaba bueno que lo veamos. Porque decía un par de cosas, todas muy relacionadas con lo que estamos viendo en estas clases. Bien, bueno, nada, un par de comentarios también de así. Un par de comentarios así también informativos sobre todos estos temas. O sea, la parte de teoría de cuentas, ya está, sabemos todo lo que vamos a ver de campo magnético en medios materiales. Ustedes en las clases prácticas hoy van a ver cómo resolver problemas concretos, el final de la guía 4, en la cual no entran todos los problemas. Después Andrea le va a indicar, pero los que sí entran van a ver los ejemplos de cómo usar, basados en las expresiones que obtuvimos hoy respecto tanto como la ley de Ampère en medios magnéticos, como qué pasa en los medios lineales isótopos y homogéneos, o utilizar corrientes de magnetización. Bueno, como cosas informativas, otro tipo de medios, que ahí los mencionaba Germán en su charla, que son los medios ferromagnéticos, que son los medios que se pueden pensar como medios en donde hay una alta susceptibilidad. En realidad esos medios no son lineales en general, así que no está del todo bien pensar que sean caracterizados por una única cantidad, pero sin embargo, bueno, se puede definir igual esa cantidad midiendo la magnetización del medio en respuesta al campo magnético. Si bien, como dije, no va a ser lineal en general esa respuesta, pero sucede que esos medios tienen magnetización muy alta y la susceptibilidad magnética es muy alta, lo cual hace que el campo magnético de ese medio cambie mucho respecto al campo en el vacío. Bueno, la explicación para ese fenómeno del ferromagnetismo también está contada en el libro de Feynman, tiene que ver con la formación de dominios magnéticos, que es el agrupamiento de los momentos magnéticos de los átomos en regiones más o menos grandes, que entonces es un fenómeno colectivo que permite explicar esa magnetización tan grande que siente el medio.
O sea, esto entonces es una combinación, es un tema difícil, o sea, complejo, porque combina tanto cuestiones de física cuántica para explicar microscópicamente de dónde sale esa magnetización, como fenómenos colectivos estadísticos. O sea, esto sí se ve en alguna parte de la carrera, el tema de los dominios magnéticos, es en física teórica 3, que es mecánica estadística, física estadística, con fuerte influencia de física cuántica. O sea, uno junta en FT3 temas de cuántica, temas de estadística y temas de magnetismo, en este caso electricidad y magnetismo. O sea, por eso se suele ver casi al final de la carrera esa materia más avanzada. Bueno, y como decía, otro ejemplo del cual no vamos a detenernos en las cuentas, se pueden hacer algunas cuentas respecto a eso, es el caso de qué pasa cuando uno coloca un medio material, en este caso un núcleo de hierro, y enrolla un solenoide alrededor de ese núcleo material. El efecto que se logra con eso es incrementar mucho el campo magnético en el interior del solenoide. Recordemos que en un solenoide el campo magnético es más o menos constante. Al agregar un núcleo de hierro, que es un medio ferromagnético, y cuya susceptibilidad es muy grande, entonces se puede lograr un campo magnético que sea mucho más grande que el campo que había en vacío, y uno consigue campos magnéticos muy intensos. Nada, normalmente a este tipo de configuración lo que se le hace es dejar una pequeña hendidura que se llama un entrehierro, y de esa forma hay un lugar en donde uno puede aprovechar ese campo magnético intenso que se da en el entrehierro ese, y es la idea de los llamados electroimanes, en donde uno combina la presencia de un medio material ferromagnético con una corriente haciéndola circular por una bobinada alrededor de ese medio, y logra un campo magnético intenso que puede servir para levantar cosas metálicas, como decía Magneto ahí. Y bueno, ese es el tema. Claro, entonces, esta idea de los imanes, para terminar un poco con todo este tema, son, desde el punto de vista de la teoría o de los modelos que acabamos de ver, son materiales entonces que tienen magnetización permanente. La magnetización va a ser un dato, y un imán lo caracterizamos de esta forma, como un objeto en donde hay pequeñas espiras dadas por los átomos, o elegidos los electrones alrededor de los átomos, y que por algún motivo conseguí que estén alineadas, orientadas, aun cuando no tengan un campo magnético externo presente, y que al estar alineadas y generar una magnetización permanente, neta, me genera un campo magnético de este tipo dipolar, como aprendimos. Y nada, entonces en los problemas donde intervengan imanes, o como dije antes, medios materiales con magnetización permanente, uno los puede resolver a través del cálculo de las corrientes de magnetización. Existe otra aproximación también para resolver los problemas con magnetización, que es a través de una analogía con la electrostática, que sale de la siguiente consideración, la voy a mencionar nada más. De esta ecuación que relaciona H con B y con M, si uno toma la divergencia en ambos miembros de esta ecuación, o sea, toma la divergencia de este lado y la divergencia de este otro lado, me queda de este lado la divergencia de H, y de este lado me queda la divergencia de B sobre mu0 menos la divergencia de M. La divergencia de B es siempre 0, porque esa es la ley de que no hay monopolos magnéticos, entonces este término se me va. Y lo que me queda es que la divergencia de H es menos la divergencia de M. Y entonces, si estoy en un problema en donde yo conozco M, la divergencia de M actúa como si fuese la densidad de un problema en electrostática, donde recordemos que la divergencia del campo eléctrico es proporcional a la densidad dividido epsilon c. Bueno, en este caso de campos magnéticos en medios materiales, lo que me queda es divergencia H menos divergencia de M, y si M es dato,
eso lo pienso como una especie, su divergencia lo pienso como una densidad. Yo puedo resolver un problema de magnetismo como si fuese un problema eléctrico. En algunos libros a esa divergencia de M la llaman carga magnética. ¿Sí? Recordemos que no hay tal cosa como carga magnética, pero la analogía esa es la que me permite pensar que ese problema lo puedo pensar como un problema electrostático, donde el rol de la carga eléctrica lo juega la divergencia de C. Bien. Bueno, con esto voy a terminar esta clase. Es todo lo que voy a contar en la teórica sobre medios. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Tienen de nuevo un recreo largo, más allá del recreo del videito de Germán. La clase que viene arrancamos con un tema nuevo de magnetismo también, pero donde vamos a juntar vamos a empezar a ver fenómenos dependientes del tiempo, que es la ley de Faraday. Y eso nos va a abrir un panorama nuevo e interesante.